Hay entrenadores que marcan una temporada, pero Hansi Flick está marcando una era en el Barça. No llegó solo para ganar títulos, llegó para transformar carreras. 3 jugadores que en distintos momentos parecían condenados a la duda, a las lesiones o al olvido, encontraron en él un guía, un arquitecto que los reconstruyó y los llevó a otro nivel. Pedri, el chico de cristal que renació en acero. Eric García, el futbolista condenado por la crítica que se convirtió en el comodín indestructible. Y Pau Cubarsí, la promesa de la Masía que Flick moldeó en el nuevo muro del Barça. Esta es la historia de cómo Hansi Flick no solo construyó un equipo, sino también 3 leyendas en pleno crecimiento. ¡Comenzamos! Cuando Pedri llegó al Barça, era un rayo de esperanza en medio del caos. Pero las lesiones casi lo borran del mapa, hasta el punto de que muchos lo llamaban el chico de cristal. Flick entendió algo que parecía obvio pero nadie había aplicado. Antes de pedirle magia, había que protegerlo. Lo cuidó físicamente, le devolvió la confianza y lo transformó en el cerebro indiscutible del Barça. De cristal pasó a acero, y ese acero se convirtió en el alma del equipo. En verano de 2024, el Barcelona estaba sumido en dudas tras la salida de Xavi Hernández. El club apostó por un entrenador alemán con fama de disciplina y resultados inmediatos, Hansi Flick. Para Pedri, esa llegada fue como una segunda oportunidad de vida. Flick sabía que tenía un diamante en sus manos, pero también entendía que un diamante mal cuidado se rompe. Lo primero que hizo fue blindar su físico. Redujo su carga de minutos, gestionando mejor sus apariciones. Implementó un plan de fuerza específico para que su musculatura soportara la intensidad. Lo rodeó de un cuerpo técnico obsesionado con la prevención de lesiones. Lo segundo fue su rol dentro del equipo. Flick no quería un Pedri que corriera por todo el campo hasta romperse. Quería un cerebro posicional, un líder que manejara los tiempos y controlara el mediocampo. Le dio libertad, pero también responsabilidad. Ser el heredero de Iniesta, pero con un estilo propio. El resultado fue inmediato. Pedri recuperó la frescura, la confianza y la sonrisa. Volvimos a ver al chico que controlaba el balón como si llevara el tiempo en las manos. Pero esta vez, con una versión más madura y fuerte. En la temporada 2024-2025, Pedri no solo volvió, se consagró como el alma del Barcelona. Después de varias temporadas marcadas por lesiones que pusieron en duda su futuro, Pedri volvió en la campaña 2024-2025 con una misión clara: demostrar que seguía siendo el corazón del Barça. Montjuic lo recibió con expectación, y partido tras partido, el canario empezó a devolver esa confianza con fútbol. Cada toque transmitía calma, cada pase rompía líneas, y cada asistencia encendía a la afición. Pedri no solo volvió a jugar, volvió a mandar en el campo. Cuando el Barça necesitaba pausa, él la daba. Cuando el equipo pedía velocidad, él aceleraba. Y cuando había que aparecer en momentos decisivos, ahí estaba su zurda para cambiar el rumbo de los partidos. Lo que antes eran dudas sobre su físico se convirtieron en certezas sobre su calidad. El chico que muchos llamaban frágil regresó con un nivel que lo hizo indispensable, la brújula del Barcelona. La temporada 2024-2025 fue el año en que Pedri rompió sus cadenas. Durante meses, muchos se preguntaban si el canario lograría recuperar aquel nivel mágico que mostró en sus primeros años con el Barça. Las lesiones habían ensombrecido su carrera y lo habían encasillado con un apodo que dolía: el chico de cristal. Pero ese apodo quedó en el pasado. Con Hansi Flick en el banquillo, Pedri encontró el contexto perfecto: un entrenador que confió en él, que lo cuidó, que lo hizo entender que podía ser más que un mediocampista creativo. Podía ser el líder de un equipo campeón. Los números hablaron por sí solos. Goles en partidos clave que definieron puntos vitales. Asistencias que parecían sacadas de un videojuego. Y sobre todo, regularidad. Semana tras semana, Pedri estaba ahí, sin lesiones, sin excusas, cargando al Barça en los momentos difíciles. Cada partido fue un recordatorio de por qué el mundo lo comparó con Andrés Iniesta. El Barça necesitaba un nuevo cerebro en el mediocampo, y Pedri se convirtió en esa pieza, la que unía la experiencia de De Jong con la frescura de jóvenes como Lamine Yamal. Al final de la temporada, la sensación era clara: Pedri no solo había vuelto, había renacido. Después de un cierre de temporada 2024-2025 donde Pedri terminó siendo pieza clave, el verano de 2025 fue diferente a cualquier otro, con ritmo competitivo y con la confianza plena de Hansi Flick.
La gira de pretemporada del Barça, que incluyó amistosos internacionales en Asia, fue el escenario perfecto para ver la mejor versión de Pedri. Allí no solo brilló individualmente, sino que mostró una conexión cada vez más afinada con sus compañeros. Con De Jong alternaron roles, intercambiando quién marcaba los tiempos y quién se proyectaba, formando un doble pivote capaz de controlar cualquier partido. Con Rafinha y Lamine Yamal, Pedri asumió el rol de lanzador. Cada pase entre líneas encontraba a las bandas listas para desbordar. Con Lewandowski, la química fue evidente. Pedri lo buscaba al espacio corto o largo, sabiendo que el polaco siempre estaba bien posicionado en el área. Y con la flamante incorporación, Marcus Rashford, surgió una sociedad prometedora, velocidad y verticalidad inglesa complementadas por la visión y calma canaria. Los entrenamientos bajo Flick se centraron en intensidad y presión alta. Y Pedri fue el mejor reflejo de esa idea. No solo creó, también recuperó, presionó y marcó el ritmo. Su cuerpo respondió sin problemas a la exigencia, disipando cualquier fantasma del pasado. Los amistosos dejaron claro algo: Pedri ya no es solo un mediapunta creativo, es un líder total, el jugador que activa y une todas las piezas del Barça. El Camp Nou necesitaba un nuevo líder, alguien que no solo jugara bien, sino que representara la esencia del Barça. Y en la temporada pasada, ese líder empezó a tomar forma: Pedri González. El chico de cristal, al que muchos dudaban que podría aguantar la élite, se transformó en acero puro. Cada partido fue un testimonio de su evolución. Ya no era el joven que deslumbraba por momentos, sino el futbolista constante, maduro y determinante que todos esperaban. Con Hansi Flick como guía, Pedri se convirtió en la brújula del equipo. Si el Barça necesitaba calma, él la ofrecía. Si necesitaba velocidad, él aceleraba. Sus compañeros lo reconocieron en el campo como ese jugador al que todos buscan. De Jong lo encontraba para iniciar la jugada. Rafinha y Yamal lo miraban antes de romper hacia adelante. Lewandowski sabía que, si Pedri tenía el balón, la ocasión estaba cerca. Y Rashford entendió muy rápido que el canario podía darle pases que nadie más veía. La afición lo empezó a sentir distinto. Ya no era solo la promesa canaria, ahora era el heredero espiritual de Andrés Iniesta. El mediocampo del Barça que tantos años buscó a su sucesor, por fin lo había encontrado. Y lo más impresionante es que lo logró a una edad en la que muchos apenas están iniciando su carrera. Pedri no solo juega, inspira. Inspira a sus compañeros, inspira a la afición y se coloca ya en la conversación de los mejores del mundo. Su nombre empieza a sonar en las quinielas del Balón de Oro, porque su fútbol ya no se mide solo en estadísticas, sino en impacto, en cómo cambia partidos y temporadas enteras. La historia de Pedri nos deja una enseñanza que va mucho más allá del fútbol. No importa cuántas veces caigas, lo que realmente importa es cuántas veces eres capaz de levantarte. El Madrid lo rechazó cuando era un adolescente. Las lesiones casi lo apartan del deporte que ama. Muchos llegaron a decir que nunca aguantaría el ritmo del fútbol de élite. Pero Pedri nunca se rindió. Cada recaída fue un motivo para regresar más fuerte. Cada crítica fue combustible para seguir adelante. Y hoy, el chico de cristal se ha convertido en acero indestructible. Ahora está en el punto más alto de su carrera, con un equipo que lo respalda, un entrenador que confía en él y una afición que lo idolatra. El presente y el futuro del Barça llevan su nombre. Y lo mejor está por venir, porque su límite es el cielo. Y créanme, en esta temporada 2025-2026 veremos la mejor versión de Don Pedri González, con hambre de Liga, con hambre de Copa y sobre todo con hambre de Champions League. Pero Flick no solo rescató a Pedri, también levantó a un jugador que muchos habían descartado, un futbolista que cargaba con un apodo cruel, Error García. Eric García siempre fue un jugador inteligente, táctico, con una lectura del juego que pocos tienen, pero en el Barça era un blanco fácil, condenado por cada error y señalado por la afición como un fracaso. Su préstamo al Girona fue un respiro, un lugar para reencontrarse. Volvió con un oro olímpico y la cabeza en alto, pero todavía con dudas sobre si realmente encajaba en el Barça. Ahí apareció Flick, le dijo: "Confío en ti, vas a ser importante", y cumplió su palabra. Transformó a Eric en un comodín de lujo, central, lateral, pivote, siempre fiable, siempre listo. Pasó de ser el señalado a ser el jugador que sostiene al equipo en silencio. De Error García a Seguro García. Y esa metamorfosis lo convirtió en uno de los pilares invisibles de un Barça campeón. La respuesta llegó de la mano del nuevo entrenador, Hansi Flick. El técnico alemán veía en Eric algo más que un central.
Lo consideraba un comodín táctico, un jugador capaz de adaptarse a cualquier rol sin bajar el nivel. Desde el inicio le dijo: confío en ti, vas a ser importante. Y Eric respondió. Aunque comenzó como suplente, pronto se ganó un lugar en el 11. Jugó como central, como pivote, como lateral derecho. E incluso apareció en posiciones ofensivas cuando el equipo lo necesitaba. Sus números lo dicen todo. 45 partidos en la temporada, 5 goles y 3 asistencias. Como lateral derecho, en apenas 8 partidos, marcó 3 goles y dio 2 asistencias. Entre ellos 2 goles en las semifinales de Champions ante el Inter y otro golazo en un clásico contra el Real Madrid. En cada partido clave, Eric aparecía. Y lo hacía con un estilo sobrio, sin buscar reflectores, pero dejando claro que era un jugador fiable. Ese año, el Barça logró un triplete nacional. Supercopa de España, Copa del Rey, Liga Española. Y en los 3 títulos, Eric tuvo participación directa. No como la estrella del equipo, sino como el soldado indispensable, el comodín que siempre respondía. La afición, que antes lo había condenado, empezó a verlo con otros ojos. Ya no era Error García. Ahora era el jugador que sostenía al equipo cuando faltaban otros, el futbolista que nunca se quejaba y siempre cumplía. La segunda etapa de Eric en el Barça fue la confirmación de que el fútbol no siempre da segundas oportunidades, pero cuando llegan, solo los que son fuertes de verdad saben aprovecharlas. Y Eric lo hizo. Qué injusto fue llamarlo Error García. Eric no era un jugador fracasado, sino un futbolista de inteligencia táctica excepcional, con una salida de balón limpia y una mentalidad de acero. Un jugador, el seguro de vida del Barça. Mientras Eric se reinventaba, en la cantera surgía un chico que parecía tener hielo en las venas. Un central de apenas 18 años que jugaba con la calma de un veterano, Pau Cubarsí. Lo de Pau Cubarsí parecía imposible. Con 18 años se adueñó de la defensa del Barça, transmitiendo una seguridad impropia de su edad. Xavi le abrió la puerta, pero fue Flick quien lo consolidó como un titular indiscutible. Lo moldeó con disciplina alemana, le dio confianza y lo convirtió en el nuevo muro del Barça. Ya no es la promesa de la Masía, es la roca sobre la que se construye el futuro del club. Si Pedri es el cerebro y Eric la versatilidad, Pau es el muro que sostiene al equipo. Y los 3 comparten algo en común: Hansi Flick. Cuando Hansi Flick llegó al banquillo, muchos pensaron que Pau tendría que empezar desde cero. Un técnico alemán, exigente, táctico. Pero lo que pasó fue lo contrario. Flick no solo lo mantuvo, lo convirtió en titular indiscutible. Porque Pau entendió rápido lo que pedía el nuevo míster. Orden, intensidad, disciplina. Terminó jugando 56 partidos en todas las competiciones. Liga, Copa, Supercopa. Y no como suplente de lujo, sino como pieza clave de una defensa que recuperó la solidez. El resultado: 3 títulos en una sola temporada. Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Un palmarés que muchos cracks consagrados tardan años en alcanzar. Pau lo logró con solo 18. En el vestuario ya lo ven como algo más que un joven con talento. Lo ven como el que está llamado a tomar el relevo de Piqué. Y como el que encarna el espíritu de Puyol. Liderazgo silencioso, carácter indestructible, ejemplo constante. La consolidación de Pau no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de años de disciplina y humildad. Hoy ya no hablamos de una promesa. Hablamos de un pilar del Fútbol Club Barcelona. Lo que Pau ha hecho en el Barça ya sería suficiente para cualquier joven de 18 años. Pero su historia no se detuvo en la frontera del Camp Nou. Su talento empezó a resonar en Europa y en el mundo. Su primer gran momento internacional llegó en la Champions League. En su debut ante el Napoli, no solo cumplió, fue elegido MVP del partido. Un central de apenas 18 años dominando la máxima competición de clubes del planeta. Ese día, Pau rompió barreras y dejó claro que no estaba ahí por casualidad. Y las estadísticas hablan solas. El defensa más joven de la historia en asistir en Champions a los 18 años. Un 92% de precisión en pases, mostrando calma y madurez en escenarios donde otros se derrumban. En febrero de 2025, llegó otro hito. Renovación hasta 2029. Una cifra que lo coloca en la élite absoluta. El Barça no solo asegura a un jugador, asegura a un futuro líder, a un pilar inamovible. Y lo más impresionante es que Pau no solo ha impactado en clubes, también en selecciones.
Fue parte del Mundial Sub-17 y en marzo de 2024 debutó con la selección absoluta de España, convirtiéndose en el defensa más joven en vestir la roja. Un récord que lo conecta directamente con los grandes nombres del fútbol español. No se quedó ahí. En los Juegos Olímpicos de París 2024, formó parte de la selección que se colgó el oro olímpico, un logro que pocos alcanzan tan jóvenes. Y ahora, ya figura entre los nominados al Golden Boy 2025, como el jugador culé mejor posicionado. Su impacto internacional no se mide solo en títulos o estadísticas, sino en la percepción, en cómo Europa ya lo empieza a mirar como uno de los mejores defensores jóvenes del planeta. Comparado con promesas de Inglaterra, Italia y Alemania, Pau se diferencia en algo crucial. No es solo un proyecto de crack, es una realidad consolidada. Hoy, la prensa internacional lo etiqueta como el nuevo Puyol, pero la verdad es que Pau ya está escribiendo su propio nombre en la historia. Un muro que nació en una carpintería de Girona, y que ahora sostiene no solo al Barça, sino también al fútbol español en el escenario mundial. En el fútbol hay defensas que cumplen y hay defensas que trascienden. Pau Cubarsí pertenece a los segundos. Ya no es el chico humilde de un pueblo. Ya no es el juvenil que sorprendió en su debut. Hoy es el nuevo muro del Fútbol Club Barcelona. Un muro que no se construye con piedra ni cemento, sino con valores. Humildad, disciplina, carácter. Mientras otros persiguen titulares ruidosos, Pau se dedica al silencio del trabajo constante. Y es justamente ese silencio el que lo hace diferente. El mismo silencio que acompañaba a Carles Puyol cuando lideraba con mirada firme y ejemplo, más que con palabras. En la Masia lo describen como el heredero natural de Piqué, por su capacidad de anticipar, de ordenar, de ser cerebral, pero también como el sucesor espiritual de Puyol, por su carácter, su garra y su mentalidad inquebrantable. Porque Pau no solo defiende un arco, defiende una forma de entender el fútbol. Una forma en la que la constancia vale más que el talento aislado. Una forma en la que la humildad pesa más que el ego. Una forma en la que los cimientos se construyen partido a partido. Los números ya lo respaldan. Más de 56 partidos en una temporada, 3 títulos, récords en Champions y un contrato blindado que lo proyecta como pilar del club hasta 2029. Pero más allá de las cifras, lo que impacta es su presencia. Esa calma que transmite cuando toma el balón. Esa autoridad silenciosa que ordena la defensa. Esa madurez impropia de su edad. Hoy, el Barça no solo encontró un central confiable. Encontró un símbolo en construcción. Un muro que ya sostiene al equipo y que está destinado a marcar una era. Porque las grandes murallas de la historia no se levantan en un día. Se levantan ladrillo a ladrillo, valor tras valor, partido tras partido. Y este muro, el nuevo muro del Barça, tiene nombre propio. Pau Cubarsí. Hoy Pau Cubarsí no es el chico que subió de la Masia. Hoy es un titular indiscutible en el primer equipo. Con apenas 18 años, se ha ganado un puesto que normalmente tarda años en consolidarse. Y lo hizo no solo con talento, sino con algo que los entrenadores valoran más. Fiabilidad. Cada vez que está en el campo, transmite calma. Lee el juego con una madurez impropia de su edad. Se anticipa a las jugadas. Ordena a sus compañeros con naturalidad. No necesita levantar la voz para hacerse notar. Su juego habla por él. En una defensa que ha pasado por transiciones tras la era de Piqué, Pau se ha convertido en el nuevo referente. No es solo un central más. Es el jugador al que buscan para sacar el balón limpio desde atrás, el que marca la línea defensiva, el que convierte la fragilidad en solidez. Muchos lo comparan con Puyol. Y con razón. Puyol no necesitaba los focos, tampoco Pau. Ambos entienden que ser líder no es hablar más, sino mostrar más. Ser el primero en sacrificarse. Ser el último en rendirse. Su contrato blindado hasta 2029 con cláusula de 500 millones no es solo un formalismo. Es un mensaje claro. El Barça del futuro se construye con Pau Cubarsí como pilar. Hansi Flick lo sabe. Por eso lo pone como titular incluso en partidos grandes. Porque sabe que este chico de 18 años rinde como un veterano de 28. Mientras otros jóvenes sueñan con ser estrellas, Pau inspira desde la normalidad. Es humilde, trabajador, disciplinado. Un espejo perfecto para los que vienen detrás desde la Masía.
Un ejemplo de que se puede llegar lejos sin perder los pies en el suelo. Hoy Pau no solo tiene un rol en el Barça, hoy Pau es el rol, es el ancla de la defensa, el líder silencioso del vestuario y la pieza sobre la cual el Barça empieza a construir su nueva era, desde la carpintería de un pequeño pueblo en Girona, hasta convertirse en el nuevo líder de la defensa del FC Barcelona. Pau Cubarsí no solo es presente, es futuro, es carácter. Es un muro construido con valores, y este muro tiene nombre propio, Pau Cubarsí. Hansi Flick no solo dirigió al Barça, lo reinventó, no solo levantó títulos, levantó jugadores. Tomó a Pedri, Eric y Cubarsí en momentos clave de sus carreras y los transformó en símbolos de resiliencia, liderazgo y grandeza, porque los títulos se celebran, pero las transformaciones quedan. Y lo que Flick ha hecho con estos tres futbolistas no es solo historia del Barça, es la prueba de que un verdadero entrenador no moldea equipos, moldea leyendas. Y así, cuando el mundo dudaba, ellos respondieron con coraje, con fútbol, con alma. Este no es solo un equipo, es una declaración. Es el Barça. Si te ha emocionado este vídeo y crees en este entrenador y en estos jugadores, no olvides darle me gusta, suscribirte a Barça Cracks y activar la campanita. ¡Visca el Barça!